Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días. Estamos de nueva cuenta en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días, Elsin Rodríguez. Hola, Norma. Hola, hola a todas, a todos. Pues hoy vamos a estar platicando de un tema que se va ligando con todo lo que hemos estado abordando, pero hoy quisimos tocar el tema de las deficiencias a la hora de juzgar. Obviamente vamos a hacer como un entronque con todos estos temas respecto a la violencia de género contra las mujeres, pero yo creo que hay algunas cosas que son como comunes, ¿no? Y además hoy tenemos un invitado pues bastante especial que nos va a dar ahí como un poco de información en relación a esto. Entonces, si te parece, te voy contando un poco de qué va toda esta temática, ¿sí? Me parece muy bien. Pues mira, en un primer momento tendremos que pues mencionar que esta noción un poco de qué está pasando cuando investigamos hechos de violencia o hechos en donde se involucran mujeres, tenemos diferentes, pues, observadores, ¿no? Por así decirlo, a nivel internacional, porque pues si nos quedamos con la idea de cuál es la percepción del Estado mexicano, si cumple o no, pues el Estado siempre va a decir que sí, pero lo importante es que veamos cómo nos observan desde el exterior. Partamos de la idea principal de necesitamos o es necesario para poder acceder a la justicia, como ya en su momento lo habíamos platicado, contar con un marco jurídico. Que ese marco jurídico se ligue también con decisiones políticas y demás, porque el eje de acción del Estado pues es múltiple y variado, ¿no? Entonces, partimos de esta idea, de estos principios básicos en relación a las obligaciones del Estado y pues tiene que haber este marco jurídico para que de ahí devengan todas las diferentes medidas o disposiciones o políticas o instituciones que se implementen para esta herramienta. En cuanto al acceso a la justicia, estamos hablando de recursos y estamos hablando de instancias en donde podamos ir a tocar la puerta y que pues atendamos estas problemáticas. Ya ha habido una pues discusión desde el ámbito internacional respecto a cuáles son los elementos que debería de considerar el Estado mexicano para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, entre ellos lo que mencionábamos, el acceso a la justicia. Sin embargo, me parece que ya hoy día la discusión no es tanto sobre el tema de qué tantas herramientas o instrumentos tenemos, sino las que tenemos, cómo nos van a ayudar o si de verdad son efectivas o no, que ese es ahí donde empezamos a tener como los puntos de preocupación, ¿no? Si bien es cierto, se ha hecho diferentes vigilancias, ¿no? Por así decirlo, en cuanto al actuar del Estado a nivel internacional, no nada más de nosotros, evidentemente, por ejemplo, del sistema interamericano, estos dos entes que dirigen este sistema o que integran este sistema, de alguna manera han hecho informes, han hecho visitas, han dado análisis y demás, incluso han dado respuesta a las propias peticiones, ¿no? Como el caso Campo Algodonero, pues inició a través de una petición diciendo que el Estado mexicano no cumplía, como los otros casos que en su momento ya platicamos de ello. Pero a lo que voy es que en esta vigilancia que pudiera hacer estos tipos de entes va documentando irregularidades en cuanto a la respuesta judicial cuando estamos hablando de temas de violencia contra las mujeres. Y por desgracia, lo que nos han dicho, al menos lo que podemos jalar para el Estado mexicano, es que pues sí tenemos falencias importantes que convierten el sistema de justicia en un ente deficiente y que además no termina por responder de manera óptima sobre la gran problemática que tenemos en relación a la violencia de género. Lo que nos han podido dar cuenta a través de estos estudios
es que tenemos un alto índice de impunidad. Habíamos hablado en otros programas de estos tres derechos principales de las víctimas que los hemos estado repitiendo constantemente porque son de trascendencia, ¿no? ¿Verdad? Justicia y reparación. Y el problema es que cuando no tenemos este caminito, ¿no? De cumplimentar una investigación verdadera, que no podemos determinar a los responsables, que no podemos sancionarlos y que por ende no podemos reparar, pues tenemos altos índices de impunidad. O sea, sí los casos se denuncian cuando se denuncian, ¿no? Pero que no llegan a ningún término. Parecería que no se resuelven. Y eso pues nos da otro nivel de análisis que se ha documentado en estos informes en relación pues a la falta de acceso a la justicia, porque pues de nada sirve que lleguen y toquen la puerta y que al final pues no se resuelva nada. También dentro del sistema judicial se ha podido documentar una revictimización de las mujeres. Ya de por sí la agresión que están sufriendo. Y entonces ir a tocar la puerta de una autoridad y que esa autoridad tenga pues este muro, ¿no? De estereotipos, de prejuicios y demás, pues impide que ellas puedan acceder a la justicia y pues el propio sistema pues se convierte en un violentador más, ¿no? A través de esta revictimización. Y sin lugar a dudas, otro de los elementos que eso siempre lo han mencionado los entes internacionales, porque a veces cuando hemos ido a dar capacitaciones o platicamos de estos temas, siempre surge la cuestión de, ajá, sí, y a mí como servidor público, ¿quién me defiende, no? ¿O quién me protege? Y pues yo ahí simplemente diría que es también falta de conocimiento de los propios instrumentos internacionales o las propias observaciones que han hecho estos entes porque siempre han hecho una puntualización en relación a qué está pasando a nivel recurso humano, a nivel recurso material, a nivel recurso económico en las instituciones que impide que puedan operar de manera óptima. Y sí han hecho pronunciamientos en relación a la falta de recursos en términos generales y la falta de recursos para temas de capacitaciones, porque si lo que queremos es profesionalizar a estas instituciones, pues tenemos que invertirle en capacitación. Y pues básicamente cuando nos han hecho estos llamamientos de atención, sí se centran en estas recomendaciones para que mejoremos estas o un poco transicionemos de deficiencias a efectividad, porque sí necesitamos que estos entes que se involucran en la procuración y en la administración de justicia, pues no solamente cumplan la ley, ¿no? Porque pues no nada más es un tema de capacitación, terminamos la capacitación y ahí se queda, no, sino que esa capacitación al momento en que tú lleves un caso, pues puedas aplicar esos conocimientos y podamos reducir esa impunidad. Entonces, sí necesitamos que exista esa coordinación entre los diferentes entes o estos actores de la justicia para que cuando tengamos un caso de esta naturaleza lo atendamos desde un enfoque integral, porque eso también es atender las consecuencias y las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. O sea, sí estamos viendo un caso particular, pero esa particularidad refleja toda una problemática social. Entonces, si atendemos bien ese caso, vamos a incidir en reducir, pues, de pronto todos estos factores y estas causas que inciden en la violencia. Entonces, sí han documentado, al menos en la región, en el sistema interamericano, sí ha documentado que hay un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial, pero también en las actuaciones de violencia contra las mujeres, porque las investigaciones son deficientes. Y al ser deficientes, como decíamos, no podíamos llegar, hoy no seguimos en muchos casos con la imposibilidad de llegar a sancionar y reparar. Y bueno, lo que se ha podido también documentar desde estos espacios es que están buscando que tengamos esta implementación de políticas y de programas, pero no nada más tenerlos ahí, como decíamos, sino que de verdad sirvan y funcionen, que sean eficaces. Porque si no se quedan como letra muerta, sí se ve como muy bonito en un plan o en un programa social o político y demás. Pero si eso no lo hacen valer las personas y de verdad esos derechos no se hacen efectivos, pues de nada sirven. Se ha mencionado constantemente el tema de la capacitación de funcionarios,
y se ha mencionado la promoción de este enfoque integral, ¿no? Como de las principales recomendaciones. Ya de pronto van haciendo decantaciones y son más puntuales en algunos temas, pero en este englobe general nos han llamado la atención o nos han pedido que pongamos más atención en ese punto. Si bien es cierto, estos entes han podido verificar que pues la violencia y la discriminación contra las mujeres aún sigue siendo una problemática social en la región, pues también esta actuar de alguna forma con sesgos, sí termina impactando a los operadores de justicia, porque al final formamos parte de esa misma sociedad misógina, machista y demás. Entonces, si de manera interna no trabajamos en estos elementos, los vamos a trasladar a las investigaciones. Y esto no nada más es un tema de que no se investigue con perspectiva de género, sino también tiene que ver con el lenguaje que usan los servidores públicos, con el trato que le dan a las víctimas, con las dilaciones procesales que hacen en los expedientes, la baja calidad de las investigaciones o de los peritajes. Y pues al final, insisto, todo esto, en lugar de darle una respuesta a las víctimas que están tocándose estas puertas, pues no tienen una solución, se genera desconfianza en las instituciones y pues además no estamos teniendo el impacto pues más masivo que buscaríamos a nivel social, no solamente para reducir estos casos, sino también para darle esa confianza a las víctimas y que se acerquen a la autoridad, porque van a saber que van a investigar. Y en lugar de eso, lo que vemos es no les creen, las tratan mal, las juzgan, las criminalizan, las revictimizan y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esto en términos generales es como el englobe, ¿no? De lo que nos han mencionado los entes internacionales, pero me parece que andamos sobre los tiempos. Ujú. Sí, es, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y seguimos platicando de este tema que es bastante interesante? Muy bien, pues entonces estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estamos regresando de nuestro primer corte. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y estamos hablando de las deficiencias a la hora de juzgar en estos temas de violencia de género. Pero cuéntanos un poco, Cel, ¿qué más nos dicen en este rubro? Sí, no, pues mira, un poco, pues ahondando, ¿no? En este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado que dentro de estas investigaciones de los casos de violencia contra las mujeres se ve afectada, pues, de manera negativa, ¿no? Por muchísimos factores. Algunos ya los conocemos y hay otros que, bueno, solamente como que se ven en la parte de las instituciones. Uno de ellos es los retrasos, ¿no? Esos retrasos que se llevan a cabo durante las diligencias necesarias durante las investigaciones a causa de una percepción de los casos de mujeres como no prioritarios. Por ejemplo, tenemos nosotros un caso aquí en la organización, ¿no? Por ejemplo, que se tardaron muchísimo en hacer el levantamiento del cuerpo, ¿no? Entonces, esa parte también se vio afectada por el tiempo que se dejó de hacer todas estas diligencias y hasta cierto punto, pues también se ve afectada la investigación, ¿no? Y los peritajes. Otro punto, y que también ya lo platicamos en otro de los programas, son estos patrones socioculturales discriminatorios, ¿no? Que influyen en las actuaciones de los funcionarios en la rama judicial específicamente. Lo que esto se traduce es que en un bajo número de juicios orales y sentencias condenatorias, pues no corresponden, ¿no? Al número elevado de denuncias y a la prevalencia del problema. Es decir, que cuando nosotros como mujeres o en general, ¿no? Vamos y iniciamos una denuncia por algún hecho delictivo, en muchas ocasiones esto se atrasa, ¿no? Si lo hablamos o si lo enfocamos en los casos de violencia contra las mujeres, se va a atrasar justo por esta parte discriminatoria, ¿no? De la mujer. Es que si hablamos de violencia familiar,
o violencia doméstica, lo que hacen es que a lo mejor usted hizo algo, ¿no? Para que su marido, no sé, la golpeara, ¿no? O la empujara, o le hiciera cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, esos patrones socioculturales también se ven muy afectados o más bien afectan estas investigaciones, ¿no? El otro punto es que en las deficiencias e irregularidades en las diligencias, per se, se obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos. Por ejemplo, esto se ve por la no realización de pruebas claves para lograr la identificación de los responsables, es decir, que no, por ejemplo, no en el levantamiento no hacen las pruebas del DNA, no limpian uñas, no pierden las ropas, por ejemplo. Y así en muchísimos casos puedo hacer una lista interminable y sobre todo, ¿no? Porque nosotros los conocemos. Ujú. Otro lado es la gestión de las investigaciones, ¿no? Por parte de estas autoridades que no son competentes e imparciales, ¿no? El énfasis también exclusivo en la prueba física y testimonial. En algún momento también lo hablábamos, ¿no? Que cuando son violencias contra las mujeres o la violencia de género contra la mujer, muy pocas veces le dan la prioridad a la víctima, ¿no? Siempre, o sea, como que no, todavía falta esta parte de la empatía y de el creerle a la víctima, ¿no? Porque siempre que, o algunas mujeres, ¿no? O conocidas que tenemos, dice, es que yo, ¿para qué voy a ir a denunciar si de todas formas me vuelven a victimizar, ¿no? O sea, me están diciendo, están poniendo en duda lo que yo estoy o lo que me sucedió. Entonces también esa es parte, ¿no? Que de una deficiencia al momento de juzgar. También la escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de la víctima, o lo que ahorita les comentaba, y el tratamiento inadecuado de estas y de sus familiares cuando procuran colaborar en la investigación de los hechos. También comentábamos, ¿no? Que pues en muchas de las investigaciones, pues quienes tienen que hacer toda esta parte es los ministerios públicos y todos ellos, ¿no? Todas las autoridades. Sin embargo, hay muchos casos que las familias tienen que estar haciendo esta parte de investigación y todavía entregarle esa información a los ministerios públicos cuando ni siquiera debería de hacerlo, ¿no? Otro punto bien importante es la influencia de patrones socioculturales discriminatorios, que ya los habíamos comentado, que puede dar como resultado esta descalificación. O sea, si existe un patrón sociocultural discriminatorio, va a hacer que descalifiquen a la víctima. Por lo tanto, no le van a dar la credibilidad necesaria. Y el proceso penal en casos de violencia, pues va a ser nulo, ¿no? O de plano, sí abren la carpeta de investigación, pero no hacen absolutamente nada y en algunas ocasiones hasta las mandan, ¿no? Al archivo, porque pues, violencia, ¿qué puede pasar, no? Y o por otro lado, también está la responsabilidad, ¿no? Le asumen toda la responsabilidad de lo que le sucedió a las víctimas, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, su conducta sexual, sus relaciones o parentescos con el agresor, que esto también se va a traducir a una inacción por parte de los fiscales, los policías y los jueces ante las denuncias de estos hechos violentos, ¿no? Y esta influencia pues va a verse afectada de forma negativa en la investigación, pues, de sus casos y la valoración de las pruebas subsiguientes, ¿no? De todas las diligencias que se realizan cuando se inicia una carpeta de investigación por violencia contra las mujeres. Y bueno, otro, que es también importante, porque estos son los órganos judiciales, ¿no? Quienes promueven principalmente el uso de la conciliación durante el proceso de investigación como un método para resolver los delitos de las violencias, ¿no? Contra las mujeres. Y pues son importantes. Es importante, sí, pues tener en cuenta que las formas de juzgar sí son importantes, pero también se ven bien afectadas cuando los mismos servidores públicos traen estos patrones socioculturales, ¿no? De discriminatorios hacia las mujeres, ¿no? Porque pues no está siendo parcial, ¿no? Estás revictimizando a una persona que acaba de ser víctima de un delito o de un hecho delictivo y pues lo que ella necesita es apoyo, ¿no? Es una contención y tú lo que estás haciendo es seguir afectándola cuando pues no debería de ser así. Pero no sé, ¿tú qué opinas, no? Sí, es que de pronto eso nos ha sucedido mucho con algunas de nuestras víctimas, ¿no? Em, a veces esta noción como de alguna manera, a ver si cuéntame, pero
ya desde que me vas contando, yo como que no te voy creyendo, como que te voy diciendo, bueno, ¿y por qué no vino antes, no? ¿O por qué se esperó tantísimo? Bueno, es que también dependiendo de la vulneración que le generemos a la persona a partir de la comisión delictiva, pues tiene que ver con las formas de reaccionar, ¿no? Y en muchas ocasiones las autoridades tienen esta visión como de la víctima perfecta. ¿Cómo debería de ser la víctima perfecta, no? Que esté siempre llorando y no, pues cada una de las personas va a responder de forma diversa. Y se supone que los servidores públicos, por eso se trabaja en estos temas de capacitación, de sensibilización, ¿no? De entender que una víctima está pasando por un proceso muy complicado y que no va a responder a lo que tú estás de alguna manera idealizando, porque pues cada víctima es diferente. Y también este punto que mencionabas, ¿no? De estar esperando que las víctimas traigan todas las pruebas. Y esto lo hemos mencionado, pues entonces, ¿qué estás haciendo tú como autoridad, ¿no? Que eres la autoridad que investiga. O pedirle a la víctima que ofrezca testigos. A ver, fui agredida sexualmente. O sea, ¿dónde voy a conseguirte los testigos? No, no es que solo así se acredita el hecho, no. O sea, si tú supieras los estándares internacionales, sabrías que no, que de pronto hay que analizar. Y yo creo que también eso tiene que ver con las deficiencias. Seguimos sin analizar los contextos, ¿no? Nos quedamos con la idea principal y básica del hecho delictivo y Juanita privó de la vida a Chuchita, ¿no? Por poner un ejemplo burdo. Y ya, o sea, eso es lo único que buscamos, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al análisis contextual y que implica este tipo de obligación reforzada para los agentes estatales, es que tenemos que atender toda la problemática, sí, el evento en particular, por supuesto, pero también todo ese contexto que viene sobre la marcha para que precisamente podamos, pues de alguna manera lo hemos platicado en las capacitaciones, ¿no? Es que es como una película. Si tú nada más te quedas, ¿no? Si yo a ti te cuento, Cel, si no, oye, yo ayer vi una película o a los radioescuchas, yo vi una película ayer que estuvo bien buena, ¿no? Y ya nada más te digo, y estuvo un actor hombre y una actriz mujer, y pues eran muy felices. Ah, sí, pero con esa interpretación, ¿no? Que yo te doy, pues no, ni vas a saber qué película es, ni cuál era el rubro, nada. Entonces yo te tengo que contar todo. Ah, bueno, pues es que mira, ellos se conocieron la primera vez, y ya te voy contando toda la historia para que cuando te cuente ese pedacito, pues a ti ya te haga más sentido. Lo mismo sucede en este tipo de investigaciones, ¿no? Necesitamos analizar el contexto y si no analizas el contexto, pues va a ser más difícil. Y luego todavía aparte le metes los prejuicios, los estereotipos, pues no. Por eso no, los altos índices de impunidad en estos casos es donde se reflejan más. Mm, Sí, tienes toda la razón, pero ¿qué te parece si vamos a nuestro segundo corte comercial y le ¿Ok? damos la bienvenida a nuestro invitado del día? Exacto. Exacto. Pues entonces vamos a la pausa. Vamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de este tercer bloque. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Estamos platicando de las deficiencias a la hora de juzgar y hoy tenemos una persona invitada. Fue servidor público de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero por motivos de seguridad nos ha pedido que resguardemos su identidad. Te damos las gracias por estar con nosotras. Hola, muchas gracias. No, les agradezco a ustedes más bien la invitación y el espacio para hablar. Pues muy bien, entonces si te parece, vamos a empezar ya de lleno con las preguntas. Perfecto. Muy bien, hola. Pues bueno, la primera pregunta sería, pues, ¿cuáles son cuáles consideras tú que son las deficiencias más comunes, perdón, en la aplicación de la ley? Pues mira, hay muchas, pero lo que yo te podría decir, y más generalizado, es que todos tenemos cierto tipo de interpretación. ¿A qué me refiero?
si yo te hago una señal con el dedo, tú la puedes interpretar de una manera amenazante, ¿no? Y a lo mejor yo lo único que estoy diciendo es voltea para allá, te quiero enseñar algo. Lo mismo pasa con la ley. Como todos, de alguna manera nos creemos, ahora sí que expertos en la materia, yo puedo interpretar la ley de alguna manera. Sin embargo, el compañero, la compañera, los mismos jueces la interpretan a su manera. Si bien es cierto, la misma ley te provee o te ayuda diciéndote que la interpretación va a ser de acuerdo a las máximas de experiencia, a las pruebas y todo, la verdad es que no todos tenemos las mismas experiencias. Un ejemplo plausible, por ejemplo, es cuando un juez ha vivido, no sé, el homicidio de su hija. Entonces, él va a interpretar de una manera la ley y en lo que yo considero le llamo la balanza de la justicia y la penalidad, él te va a poner la máxima, porque él en su experiencia y en su vivencia tuvo ese evento traumático. Sin embargo, alguien que nunca ha tenido una hija o que a lo mejor no tiene un familiar cerca, va a decir, ah, pues le voy a poner la mínima y lo voy a interpretar a mi manera. Eso es lo que yo creo que es en la aplicación de la ley, que no todos la vamos a aplicar igual. Y eso no está bien. Deberíamos de tener un estándar en el que tú sepas que así me toque un ministerio público diferente, un juez diferente en cada etapa del proceso. Sé que todos van a tener de alguna manera ese balance. Yo creo que es uno de los más grandes deficiencias en la aplicación de la ley. Ok, muchas gracias. ¿Y cuál considerarías que es, o cuál sería tu opinión en relación a la falta de sensibilidad tanto de jueces como de otro tipo de autoridades en lo tocante a víctimas de violencia de género? Ok, digo, este tema es un poquito amplio, sin embargo, yo te podría decir que es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque tenemos arraigados, o la mayoría de las autoridades o los actores del sistema penal tienen muy arraigado lo que es la predisposición de que si no es una mujer, digo, perdón, si no es un hombre, no le vamos a hacer mucho caso. Es decir, como yo sé que el hombre se puede poner más intenso o más loco, lo voy a tener y me lo voy a quitar de encima. Sin embargo, la mujer es como de, ay, viene a exagerar muchas cosas, viene a decir esto, viene a decir el otro. ¿Por qué? Porque tenemos esa predisposición de decir, ah, las mujeres nada más vienen a hacer chisme, nada más vienen a hacer esto, vienen a otorgar perdón, no le van a dar un seguimiento, etcétera. Entonces, cuando tú quieres aplicar o intentas darle un seguimiento a los expedientes, ah, es que es mujer, no va a venir. Es que es mujer, ella no le va a tener el tiempo, no, ni siquiera va a tener el valor de seguir con este procedimiento. Muchas veces lo que aplican los diversos operadores del sistema de justicia es decir, ¿sabes qué? Te voy a meter miedo, te voy a meter largas, y como eres mujer, va a ser más fácil que yo te pueda batear a ti, o que yo te pueda dar alguna mala solución y que no me digas nada, porque te sigo considerando un sexo débil al que no te tengo miedo. Entonces yo considero que esa falta de sensibilidad, esa falta de empatía, que incluso yo lo podría poner en general, que ya no tenemos, es lo que muchas veces nos hace falta, porque se nos olvida muchas veces que tenemos familiares mujeres, que tenemos familiares hombres, que sabemos que en algún momento podemos ser víctimas de una violencia familiar, de un robo, de cualquier delito, no solo específicamente enfocados a las mujeres, sino simplemente a mí me puede pasar o un familiar me puede pasar y ahí es cuando yo ya voy a querer actuar. Pero si no me pasa a mí, me falta esa empatía de decir, ah, bueno, tengo que servir, al final del día yo sirvo a la nación, vengo a servir a la ciudadanía y lo primero que hago es ponerme en el papel de yo soy autoridad, yo voy a decidir a quién le doy justicia y a quién no, y yo considero en mi experiencia o en mi forma de vida o como fui educado, la mujer viene a hacer un chisme, ella no la voy a atender, es más, ella que se espere, la voy a cansar, ella tiene cosas que hacer, se va a ir. Entonces, esa falta de sensibilidad por parte de las autoridades, que no ayudan, no se ponen en ese lugar, es lo que también impide. Ejemplo, no sé, los jueces se supone que deben de ser de manera objetiva, que deben
de juzgar con las pruebas que se le presentan y es de, no, pues es que aquí se va a hacer lo que yo juez diga, yo soy la máxima autoridad y en los tribunales yo soy Dios. Nadie se va a poder meter conmigo y nadie me va a poder reclamar. Y más si eres mujer, porque al final del día, dentro de la estructura de la sociedad en el que hay un patriarcado, yo voy a mandar y tú solo sirves para obedecerme. Sí, está complicado, ¿no? Y la verdad es que se ha visto, bueno, yo lo viví en muchos lados, desde que las mujeres se presentan en la barandilla del MP hasta que llegan con el juez de ejecución penal y de sanciones. Dicen, bueno, es que no estás tomando, por ejemplo, en la reparación del daño una integral. O sea, nada más te estás yendo con lo que dice la ley, ¿no? No, pues yo ya lo decidí y así es. O sea, no tengo esa sensibilidad ni siquiera de admitir un error y decir, bueno, está bien, lo vamos a tomar en cuenta o algo. Digo, yo sé que como servidores públicos, en teoría no te debes de equivocar, pero a mi parecer sería mejor el decir, me equivoqué, vamos a resarcirlo, a decir, no, yo no tengo la sensibilidad, no te voy a hacer caso y es lo que tengas que hacer. Ok, pues por ahí tienes otra pregunta, ¿verdad? Ajá. Y bueno, entonces, ¿qué desafíos legales y culturales has enfrentado al intentar mejorar la capacidad de los jueces? Más que nada para manejar adecuadamente los casos, ¿no? De la violencia contra las mujeres, porque con lo que nos estás platicando, pues no estamos muy lejos de la realidad, ¿no? De lo que hemos estado platicando. Mm. Sí, así es, mira, legalmente no lo veo tanto, te voy a decir por qué, porque al final del día, desde muchos años atrás, o sea, tal vez no tantos como yo quisiera, pero desde mediados de los 1900 ha habido instrumentos internacionales, se han hecho convenciones, conferencias, de todo, para que obviamente todos los países logren erradicar esta violencia, ¿no? Sin embargo, el problema no es tanto legal, las leyes existen. Lo que falta más bien es la cultura de la aplicación. Yo te diría, hay muchas autoridades que, a pesar de que existen todos estos instrumentos para dar una solución a las mujeres, la verdad es que no las aplican, aplican lo que quieren y como quieren. O sea, simplemente es, yo siempre he trabajado de esta manera y voy a seguir trabajando de esta manera, si internacionalmente tengo un protocolo, nacionalmente haya salido una ley, incluso hay reglamentos internos circulares, pero no, yo voy a aplicar lo que yo quiera. Más que nada yo lo vería de manera cultural, que ya nos borremos ese chip, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Al principio nos costaba mucho trabajo el pensar que una mujer iba a usar pantalones, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes avances en el lado feminista, ¿no? Y nos quitamos ese chip y ahorita es de, no pasa nada si una mujer usa un pantalón. Ahorita es, hay que quitarnos el chip de siempre se ha trabajado así y aplicar las leyes, los protocolos como debe de ser. O sea, al final del día tenemos una predisposición lamentablemente que no hemos podido erradicar. Sin embargo, hay que trabajar más en la concientización. Tan es así que no, la sociedad va avanzando en temas de género. Digo, ampliando un poquito el tema y metiéndome tal vez en otros asuntos, estamos en un tiempo en donde las personas ya no son solo hombre-mujer. Estamos hablando, por ejemplo, de la comunidad LGBT más, y tienes que irte adaptando. Y si no aplicas las leyes, no te actualizas, no pasa nada. La verdad es que vamos a seguir igual. Yo sería de la idea de que independientemente de que haya cursos, o sea, yo soy más de la idea de un estudio psicológico. ¿Por qué? Porque el ámbito psicológico te va a hablar un poco más de la persona. Tal vez puedas tener al mejor juez, al más preparado de todo, pero si dentro de su pensamiento, su mentalidad es, digamos, machista, retrogrado, no lo va a aplicar. O sea, él va a buscar la manera de hacer lo que él quiera. Y con su conocimiento probablemente lo logre. Digo, ¿cuántas deficiencias ha habido en todas las instituciones y como son maestros del engaño los famosos delincuentes de cuello blanco, se han logrado salir con la suya, ¿no? Y tal vez a lo mejor es un poco predisponer también a las personas, pero si haces una evaluación psicológica,
Yo pensaría que tal vez es un filtro que puedes decir, ah, pues esta persona no es al 100% saludable, pero tampoco es una persona que nos va a causar un daño, tampoco es una persona que va a buscar lo peor, sino que a lo mejor es de esas personas que buscan mejorarse cada día, que de verdad le guste su trabajo, que de verdad quiera hacer un cambio, que de verdad quiera ayudar a la ciudadanía. Y yo creo que has tocado un tema importante al inicio de esta participación, que nos decías este tema de las capacitaciones, ¿no? Que igual las capacitaciones no es no centrar todo en esa rúbrica. Pero lo que tú has podido transicionar en esta parte que estuviste trabajando y ahora que estás fuera, ¿de pronto considerarías que las capacitaciones han tenido un efecto positivo o todavía seguimos con falencias? Porque de pronto siempre en las recomendaciones nos suelen volver a decir y en las sentencias, ¿no? Capacitación, capacitación, pero sí se dan. Entonces, ¿qué está pasando en eso? ¿No se toman como deberían o dónde está fallando esa parte? Yo creo que regresando o tomando un poco del punto anterior, se podría decir que va a depender de la persona. Es decir, si tú le das una capacitación a una persona que realmente está preocupada en actualizarse, obviamente va a exprimirlo, y no solo exprimirlo, va a buscar aparte ella solita actualizarse. No va a ser necesario que tú le digas, ah, tienes que tomar este curso. Sin embargo, y lamentablemente lo viví, muchos compañeros no tomaban los cursos, o sea, te decían a una persona, ¿sabes qué? Hazme el curso, y era prueba y error, la hacía y empezaba a vender las respuestas. O sea, lamentablemente y con mucha pena lo digo, pero es así, va a depender de la persona. Yo no digo que los cursos no funcionen. Los cursos es solo una parte, siempre y cuando se trabaje en conjunto. O sea, es una fusión de muchas cosas. Tiene que ser, ¿sabes qué? Tengo la intención de mejorar, tengo la intención de servir, soy un profesional, me quiero ayudar, me trato, todo esto. Pero si la misma persona no aprovecha, yo te podría decir que tal vez tenemos los recursos al alcance, ¿no? En esta época la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y yo considero que el que no sabe o el que no estudia, a veces es porque no quiere. Y en las instituciones la gran mayoría no quiere. La verdad es que es de, ah, me da flojera, tengo cosas más importantes que hacer. Sin embargo, considero que también muchos cursos son muy buenos, muchos cursos son más o menos, pero al final del día de todo puedes aprender algo. Todo te puede dejar algo. Y entonces, ¿qué medidas se están tomando actualmente para mejorar esta responsabilidad de los jueces en la región de las Américas con relación, ¿no? En los casos de violencia contra las mujeres. Ok, mira, aquí lo que te puedo decir es que lamentablemente por iniciativa del gobierno hay muy poco. La verdad es que la mayoría se deriva, como bien decía nuestra compañera Norma, viene a veces de sentencias internacionales. ¿Por qué? Porque alguien se tuvo que ir a quejar, alguien tuvo que ir a decir algo, porque al gobierno la verdad es que no le importó en su momento. O sea, tenemos convenciones firmadas desde hace muchos años y la verdad es que el gobierno no ha hecho nada por mejorar. No ha hecho nada por mejorar esos filtros para que las personas que ingresen al servicio ayuden. Eh, yo te diría, las sentencias sí, a final del día se emiten recomendaciones y el gobierno lo hace más por obligación que por otra cosa. O sea, te pueden decir, ah, tienes que resarcir los daños, tienes que pedir disculpas públicas, etcétera. Pero que el gobierno lo haga de manera unilateral, que él diga, ¿sabes qué? Lo que yo te decía hace rato, yo, en mi forma de pensar, preferiría que dijeran de manera unilateral, ¿sabes qué? Yo al revisar, al darle una checada, al interesarme más y darle una segunda vuelta, me di cuenta que me equivoqué y lo puedo resarcir. No, me espero a que la verdad la gente lo haga. Derivado de esto, regresando a la pregunta, hay sentencias, hay convenciones que nos están obligando, que son vinculantes. Y actualmente el mismo tribunal tiene protocolos que ha hecho para juzgar con perspectiva de género. Digo, al final del día tienen un compendio, tienen la información ahí. Lo mismo que te digo, si al final del día los mismos jueces no hacen por actualizarse,
Tal vez en su momento lo hicieron obligatoriamente y lo subieron a una plataforma, pero si ellos no toman la iniciativa de seguir actualizando, es mismo decir, ¿sabes qué? Ponme más protocolos, mándame a otros o trae cosas internacionales para adaptarlas aquí a nuestra sociedad. La verdad es que no vamos a avanzar. Sí se ha hecho algo, tan es así que la Suprema Corte ha emitido diversas jurisprudencias, diversas tesis que han sido parteaguas. Nos falta mucho, sí, pero creo que las pocas personas que se están interesando han hecho un buen trabajo. Falta también que la gran mayoría ponga de su parte para que esto pueda concretarse. No solo es decir, ya le hice caso a una sentencia y vamos a acatar la instrucción de no repetición. Pero al final del día vemos que siempre se repite. Y siempre se repite porque no cambiamos nada, o sea, simplemente seguimos una instrucción y no pasó de ahí. Yo considero que sí, el gobierno hace lo mínimo, ha hecho poco, pero ese poco espero que la mayoría de la gente empiece a cambiar su chip y empecemos a ser mayoría y no la minoría. Claro. Y fíjate que a nosotros nos ha pasado y que se relaciona con esta pregunta que te haremos. Em, Sabemos hoy día que tenemos esta participación de las víctimas dentro de los procesos penales. Son una parte activa, no, y son un sujeto procesal, no es un tema de, bueno, ahora ya las metemos porque pobrecitas, ¿no? No, ellas ya pueden participar en el proceso por sí o por medio de sus representantes, que serían las asesorías jurídicas. Nos ha pasado que de pronto, al final, tanto asesoría jurídica como Ministerio Público, pues estamos en el mismo equipo, ¿no? Estamos buscando el mismo objetivo, con diferentes herramientas, pero el mismo objetivo. Y nos ha tocado que nos ponen como el pie a las asesoras jurídicas. Tuvimos un caso hace poquito donde a nuestras víctimas les dijeron por aparte, quita ya tus asesoras porque pues si no tu carpeta no va a avanzar porque estábamos solicitando diligencias pues más a profundidad, ¿no? Y pues literal separaron a nuestra víctima. Entonces, a mí me gustaría saber cómo podría mejorar la colaboración entre pues estas autoridades y las organizaciones o las asesorías jurídicas que apoyamos a las víctimas, pues justo para mejorar una mejor protección pues buscar esta justicia, ¿no? Que al final vamos de la mano. Sí, mira, lo que pasa es que yo propondría que hubiera más canales de comunicación. ¿Por qué? Porque al final del día, lamentablemente lo que tú me platicas es cierto, porque se busca hacer lo mínimo. O sea, es decir, si yo me pongo con una víctima, yo voy a hacer lo que yo quiera prácticamente. La víctima no es una docta en el derecho y tal vez yo le pueda decir las cosas y se va a hacer como yo diga. Si ella se consigue una asesoría jurídica, pues obviamente tú también vas a ser experta, también vas a ser una conocedora. Y tal vez, lamentablemente voy a pensar, me vas a hacer trabajar más. Entonces, el mínimo esfuerzo es lo que impera. Tal vez yo pensaría que debería de haber más comunicación para decir, tanto ponernos de los dos lados, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Yo soy de la asociación civil y pretendo esto, ¿no? Yo como autoridad decirte, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo con ciertos puntos, tal vez vamos a hacer esto y esto, pero tal vez de esto no, yo tengo la experiencia o tengo este antecedente, tal vez no nos vaya a servir tanto. Yo pensaría como siempre que la comunicación es la base. Ok, muchas gracias. Yo creo que andamos sobre los tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces, si nos permites, vamos a hacer nuestra última pausa. Y ahorita regresamos, tenemos ahí un par de preguntitas más. Entonces, pues vamos a nuestra tercera pausa. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Regresamos. De acuerdo con estadísticas del INEGI, los delitos en donde las víctimas son mujeres y existen investigaciones ministeriales abiertas son violencia de género, amenazas, otros delitos contra la familia, corrupción de menores, trata de personas, tráfico de menores, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, abuso sexual, hostigamiento sexual, violencia familiar, violación simple, violación equiparada, aborto, otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, incesto, rapto y acoso sexual.
Respecto a las personas imputadas en los delitos mencionados, hay tanto mujeres como hombres, pero salvo en el caso del aborto, en mayor medida son hombres quienes tienen esa calidad. Por su parte, en los delitos de trata de personas, tráfico de menores, violación equiparada y rapto, no figuran dentro de los registros de procesos abiertos en primera instancia, es decir, no pasan de la investigación ministerial. En lo que respecta a la intervención de policías estatales en delitos del fuero común, más del 30% no fueron notificados al Ministerio Público, juzgado cívico u oficial calificador, cifra que se reduce en el caso de la intervención de policías municipales, esto a nivel nacional. Por desgracia, respecto a la resolución de investigaciones ministeriales, no se cuenta con información desagregada por delito o por la calidad de los intervinientes, pero podemos inferir la siguiente información respecto a los datos aportados del año 2022. En el país existen 753 agencias especializadas que investigan delitos relacionados con violencia de género. Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, de las investigaciones iniciadas, en su mayoría no se tiene persona imputada o inculpada. De igual manera, en la Ciudad de México existe una aproximación al rezago, ya que las investigaciones pendientes superan las determinadas en el mismo año. Por su parte, en el Estado de México, su aparente productividad es mayor. Sin embargo, en ningún caso podemos revisar si las investigaciones determinadas, cerradas y pendientes corresponden al mismo año de registro o se trata de investigaciones anteriores. La Fiscalía General de la República, jueces, Policía Ministerial, Ministerios Públicos y Procuradurías o Fiscalías Estatales son consideradas como algo efectivas o solo se les tiene alguna confianza ya que son consideradas autoridades corruptas. De las personas detenidas o presentadas, en mayor medida se trata de casos por flagrancia, pero el número de personas con formulación de imputación vinculadas a proceso y no vinculadas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, tomando como referencia las investigaciones determinadas, solo representan casi el 16% para el primer caso y el 37% en el segundo. De lo anterior, es apreciable que hay pendientes mayúsculos para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Las cifras no se encuentran desagregadas, pero sobre todo porque los reportes oficiales no dan cuenta de la efectividad del sistema de justicia de nuestro país y de ciertas regiones del mismo. Regresamos de nuestra última pausa. Estamos platicando sobre las deficiencias al momento de juzgar con nuestro invitado. Y bueno, tenemos todavía ahí un par de preguntillas. Entonces, ya nos estuvo platicando sobre todo lo que sucede dentro del momento de juzgar y de las autoridades. Me gustaría saber qué papel juegan los estereotipos de género en casos de violencia contra las mujeres y cómo pueden abordarse estos problemas. Híjole, fíjate que sí juegan un papel muy importante. Retomando la plática de hace rato, nos toca mucho, por ejemplo, el delito de violencia familiar. Está muy arraigado a la violencia de género, ¿no? Y siempre que llega una mujer es de, ay, ya vino a denunciar, primero vamos a intentar que se vaya. ¿Por qué? Porque son muchas diligencias. Luego es, ay, ¿sabes qué? De todos modos, ¿para qué lo denuncias? Si vas a venir a otorgar perdón. ¿Para qué vienes si de todos modos no vas a resolver lo de tus niños, no vas a ver lo de tu pensión, no vas a ver lo de tu esto? O sea, siempre te predispones a lo que ella va a querer. O sea, tal vez muchas veces lo que ella quiere realmente es una justicia. El que ella pueda sanar ciertas heridas, el tener una reparación integral del daño, y no me refiero propiamente al dinero, sino tal vez esta cuestión psicológica de entrada de ser escuchada, de saber que está siendo apoyada por alguien. Y sin embargo, lo primero que llegan y te dicen es, ay, ¿para qué vienes? ¿Para qué te presentas? Y ni siquiera le vas a dar seguimiento. O sea, lo primero que haces es estereotipar, el decir, ah, todas las mujeres otorgan perdón. Todas las mujeres se van a cansar, todas las mujeres se van a aburrir. Y no, no es así. O sea, de entrada, como siempre se dice, cada caso es diferente. Y el hecho de ya, cuando ves a una mujer es, ay, tengo que hacer más diligencias, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que bla, 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 sea un homicidio, o en este caso feminicidio, sea violencia general, incluso desde las amenazas es de, ay, ya viene una mujer, ¿para qué? Minimizas, ¿no? Ese estereotipo de decir, ay, es que viene a exagerar sus cosas. Entonces,
nuevamente lo que yo les planteaba hace rato, sí, una capacitación, el sí concientizar. A final del día no sabemos cuándo nos va a tocar, o sea, la típica frase en la sociedad, ¿no? Tú vienes de una mujer, y tal vez sea la típica, pero la verdad es que a todos se nos olvida. A todos se nos olvida decir, tienes una hermana, tienes una mamá, tienes una abuela, y no lo vas a abordar hasta que te toque. Cuando a ti te toque, porque siempre pasa es, ya quiero hacer un cambio, y maldita fiscalía, malditos jueces, o sea, cuando al final del día eras parte del problema. Y no debería de ser así, no deberías de esperar a que te caiga un problema o a que te pase a ti para generar ese cambio. Nuevamente considero que tal vez, aparte de las capacitaciones, sí deberíamos de tener mejores filtros. La verdad es que también, digo, defendiendo un poquito a la fiscalía, tenemos un problema de personal donde ya la verdad nadie quiere venirse al servicio público. Entonces, entre menos carga de trabajo tengamos, la verdad es que mejor. Pero no debería ser así, digo, al final del día sí es carga de trabajo, somos muchos casos para pocas personas, pero la verdad es que no va así. O sea, si la verdad es que te rentaste para trabajar en la fiscalía, si te toca un día con poco trabajo, qué bueno, si te toca un día con mucho trabajo y ni modo, lo vas a tener que trabajar. Por eso te digo, simplemente es ese profesionalismo y esa pasión. La verdad es que puedes ser muy profesional, pero si no eres apasionado, tal vez pudiera ser una limitante. Entonces, sí tendríamos que tener más procesos de control para que no entre cualquier persona. Digo, suena raro, suena extremista, pero al final del día sí es. Prefiero yo un apasionado que de verdad quiera apoyar a un profesional que diga, pues yo trabajo de 8 a 8 y hasta ahí llegué. Y si llega una víctima a 8-1, yo ya me voy, ya le toca al otro, adiós. Y un apasionado diría, ¿sabes qué? Pues me quedo, lo hago, lo intento, lo mejoro. Entonces sí creo que nuevamente retomo el punto, es que las mismas personas quieran también más filtros, más capacitaciones y que de verdad se vea un cambio. También no digo que deba de premiarte por hacer tu trabajo, pero si en algún momento también las mismas autoridades hicieron algo bien, ¿sabes qué? Te vamos a premiar. ¿Por qué? Porque es un ejemplo para que las demás personas también mejoren. También digan, ah, pues ahí le dieron, no sé, le dieron un viaje, ¿no? Un ejemplo extremo, le dieron dinero, le dieron una medalla. Yo también la quiero, yo, ¿por qué no? No, también esa parte, ¿no? Pero, repito, si el mismo gobierno, las instituciones no les importa de manera unilateral mejorar, tal vez lo veo un poquito complicado. Muchas gracias. Y yo tendría la última pregunta. Em, y quiero con eso ir recapitulando todo lo que nos mencionaste, porque pues ya también nos has dicho que a veces es una cuestión de falta de proactividad, ¿no? Del propio servidor público. De pronto la idea de aplicar desde mi propia visión, ¿no? Ya en el ámbito jurisdiccional. Pero aprovechando tu expertise y tu experiencia de haber pasado por la fiscalía, ¿cuáles tú ubicarías que son las áreas de oportunidad que tiene la fiscalía para reducir la impunidad? Porque habíamos platicado en el inicio del programa que muchos de estos casos sí tenemos muchas denuncias, pero son muy pocos los que llegan a juzgado. Entonces, ¿qué está pasando a nivel fiscalía que no podemos llegar hasta allá? ¿Y qué está pasando en los juzgados que no llegamos a buenos términos en un caso de esta naturaleza? A mí lo que me tocó ver u observar en este caso es que no hay un consenso. Por ejemplo, tú te presentas a denunciar ejemplo, Alcaldía Iztapalapa. Y en Iztapalapa te reciben 10, 20, 30 denuncias y te hacen 2 o 3 diligencias. Pero resulta que saliste con tu novia a Tlalpan y te toca ir a denunciar a Tlalpan. Entonces en Tlalpan te hacen diligencias diferentes, te hacen a lo mejor un tratamiento un poquito diferente y no hay una homologación. La verdad es que internamente, como lo había mencionado, yo estuve, no se ponen de acuerdo. Porque cuando tú quieres llevar a una audiencia un caso, la verdad es que unos te dicen, ah, con esto pasa y con esto yo lo hago. Y otros judicializadores que les llamamos, te dicen, no, es que con esto no va a pasar y así no me aviento porque yo no quiero que me regañe el juez. Entonces no hay una homologación en este caso.
¿Por qué? Porque, repito o retomo el punto de que cada quien va a interpretar la ley como quiere. Entonces es de, ¿sabes qué? Yo no me voy a aventar, me van a regañar, me van a dar vista y hasta que no hagas como yo lo quiero. Regresas el expediente a la investigación y el investigador dice, pues, ¿sabes qué? Yo ya hice lo que tenía que hacer y así se van pasando la bolita. Cuando por fin te logras poner de acuerdo con tu compañero y lo suben a una audiencia, el juez trae otro criterio. Y pasas al juez de control y te va a decir, ¿sabes qué? Para mí es suficiente toda la información que me traes, vamos a avanzar. Y otro juez te va a decir, ¿sabes qué? Para mí no es suficiente. Entonces sí considero que en el anterior sistema, donde había un sistema de pruebas tasado, eso te ayudaba porque sabías, ¿sabes qué? Para que nos entiendan o hacerlo en un ejemplo más palpable, esta prueba vale 3 puntos, esta prueba vale 1, y tú necesitas un 6, ¿no? Entonces, si tú llevas las pruebas suficientes para llegar a ese 6, tenías la certeza de que forzosamente iba a avanzar tu asunto. Ahorita en esta tasación libre, la verdad es que no sabes con qué juez, si te va a tocar un juez garantista, si te va a tocar un juez muy estricto, si te va a tocar un juez, o sea, nadie se pone de acuerdo. Entonces, como los jueces, repito, se creen a veces dioses, es de yo te voy a dar vista a servidores públicos porque para mí no hiciste lo suficiente. Entonces, los ministerios públicos, los judicializadores, la verdad es que prefieren no meterse en problemas y por lo mismo de que no hay una homologación es, pero es que a mí me tocó un juez bien liviano y con esto lo hago. Es que a mí me tocó uno más pesado y mejor no me aviento. Entonces, todo este tipo de problemas es lo que nos vamos a enfrentar siempre al inicio de una investigación y continuarla. Ok, pues, híjole, nos has dado un montón de información, ¿no? Muchísima, pero muy útil para nuestro radio escuchas, porque justamente hemos estado, yo creo que todo lo que nos fuiste platicando, lo hemos ido platicando, pero como en segmentitos, ¿no? Pero de pronto sí nos ayuda a tener esta visión, por eso también cuando hacemos estos programas invitamos a autoridades o personas que fueron autoridades, porque también nos dan ese lado, ¿no? Esa parte que de pronto nosotras empujamos por uno, pero ustedes por otra, y yo creo que nos hace englobado en términos generales, pues todas las problemáticas, ¿no? Que surgen en estos temas y que me parece que coincidimos todos que hay varios pendientes ahí por trabajar y que sobre la marcha, pues lo vamos a tener que ir haciendo porque pues las víctimas no pueden esperar. Pues yo creo que con esto vamos cerrando nuestro programa. Estuvo muy bueno, con bastante información. No sé si quisieras abonar algo más a nuestros radioescuchas. Y nada más, sí les quisiera decir que no todas las personas son malas, no todos los servidores públicos son malos. Eh, Déjense ayudar cuando se ayudar y cuando vean que alguien, pues quiere abusar o quieren de alguna manera evitar que ustedes obtengan acceso a la justicia, no se desanimen. En algún momento siempre se van a encontrar con una buena persona. Tal vez el que lo está atendiendo en ese momento no, y eso los desanime demasiado como a todos, pero en algún momento va a haber una buena persona que va a decir, valió la pena todo. Pues ahí está la invitación a regresar a la confianza. Celsin, ¿algo más? Pues nada, agradecerle a nuestro invitado por aportarnos muy valiosa información, ¿no? Y nada, muchas gracias a los que nos escucharon el día de hoy. Es correcto. Pues entonces nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de estos temas. Estuvimos acá en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Bye bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.